Cuando desperté, sentí como si me hubieran arrancado del fondo de un océano polar. Se suponía que el criosueño haría la transición imperceptible, pero el dolor en mis articulaciones y el sabor metálico en mi boca decían lo contrario. Permanezco inmóvil, mirando la tapa translúcida de mi cápsula, parpadeando contra la suave luz blanca que se filtra por los bordes. Por un momento, no estaba en el arca horizonte, sino en casa, de pie en un balcón de concreto agrietado bajo el cielo amarillento y envenenado de la tierra. Mi pecho se oprimió ante el recuerdo. La tapa se abrió, liberando un chorro de aire. Moví las piernas lentamente, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. A mi alrededor, filas de cápsulas idénticas se alineaban en silencio, sus superficies curvas reflejando la fluorescencia intensa del techo. De los 10.000 colonos a bordo, solo un puñado de tripulantes permanecía despierto en cada turno. El resto seguía sumido en su sueño artificial, sin despertar hasta que llegáramos a amanecer dentro de 70 años. Al otro lado de la cámara, Francisco Fran García, nuestro técnico residente, me saludó desde su consola. Su cabello castaño estaba despeinado, sobresaliendo en direcciones extrañas, y ya sostenía un termo de café. «Bienvenida de vuelta, Teniente Sáenz», dijo con una alegría. Ahora, años después, ese recuerdo parecía pertenecer a otra vida. Una vez vestida, revisé el censo en mi tableta. Mostraba el estado de los colonos. Todos estaban presentes, sus cápsulas marcadas en verde, cada entrada con signos vitales, ciclos de sueño y números de asignación. Deslicé la lista por costumbre, buscando anomalías, hasta que algo llamó mi atención. Había 5 nombres que no reconocía. Me detuve, retrocediendo. «Fran, ¿tomamos pasajeros nuevos antes de la partida?» Fran alzó la vista de su pantalla, su sonrisa desvaneciéndose. «No que yo sepa». «¿Por qué?» «Hay 5 nombres aquí que no están en mi lista previa al criosueño». Frunció el ceño, dejando su termo y acercándose para mirar sobre mi hombro. Podría ser un error de registros. La base de datos se vuelve rara a veces cuando rotamos fuera del criosueño. No lo creo. Aparecen como pasajeros activos, pero no recuerdo haberlos aprobado. Fran se rascó la nuca. Deberías consultar con Vigía. Probablemente no sea nada. Tal vez son tripulantes de respaldo. A veces reubican gente después de las asignaciones iniciales. Intentó sonar casual, pero había un dejo de curiosidad en su voz. La mención de Vigía, la IA central de la nave, me tensó el estómago. No me gustaba depender de ella más de lo necesario. Era demasiado eficiente, demasiado absoluta en su lógica, y siempre un poco lenta cuando necesitabas respuestas rápidas. Aún así, Fran tenía razón. Vigía tendría los registros. Me dirigí a la sala de mando, el pasillo extendiéndose en líneas largas y claustrofóbicas de blanco y gris. La nave estaba diseñada para la funcionalidad, no para la comodidad. Cada superficie era lisa y sin rasgos distintivos, interrumpida solo por paneles de utilidad o escotillas de acceso. El aire reciclado era seco, con un leve olor a químicos de los purificadores. La consola de mando cobró vida al acercarme, el resplandor verde de la interfaz de vigía ondulando en la pantalla. Teniente Sáenz saludó con su voz monocorde habitual. «Bienvenida a servicio activo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito verificar el censo criogénico», dije, ingresando los parámetros relevantes, específicamente los últimos 5 nombres añadidos al registro. La IA procesó mi solicitud en silencio. Crucé los brazos, mi atención desviándose hacia el ventanal,
al otro extremo de la sala. A través del vidrio reforzado, el vacío se extendía infinitamente. Un lienzo negro salpicado por puntitos de estrellas distantes. Era hermoso de una manera que te hacía sentir pequeño, insignificante. «El censo es preciso», dijo Vigía, rompiendo el silencio. «Los individuos listados han estado a bordo desde el lanzamiento. No hay discrepancias». «Eso es imposible», repliqué, frunciendo el ceño. «Yo revisé el registro personalmente. Recordaría esos nombres. Los registros indican su aprobación durante los protocolos previos al lanzamiento», respondió la IA. «¿Desea que recupere los registros de autorización?» «Sí», dije, sintiendo un nudo formarse en mi pecho. Algo no cuadraba. Mientras Vigía recuperaba los registros, miré fijamente los nombres en mi tableta. Carlos Elisanto, Cristóbal Barreto, Elías Hidalgo, Guillermo Lobo Klein e Ismael Cordero. 5 extraños. 5 fantasmas, por lo que a mí concernía. Y sin embargo, según los sistemas de la nave, pertenecían aquí. Fran apareció en la entrada, apoyándose casualmente en el marco. ¿Qué dijo Vigía? «Que han estado aquí desde el lanzamiento, pero no me lo trago». Fran rió nervioso. «Bueno, a menos que hayan estado escondidos en los conductos todo este tiempo, no veo cómo». «Teniente Sáenz», interrumpió Vigía, «los registros de autorización confirman su aprobación de los individuos listados. Las marcas de tiempo están verificadas». Miré fijamente la pantalla. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con el caos previo al lanzamiento, cuando los ajustes de último minuto y los trámites administrativos se mezclaban en un solo recuerdo abrumador. Aún así, no tenía sentido. ¿Cómo podría haber aprobado a alguien que no recordaba? «Lo investigaré», murmuré. «Más para mí que para nadie». Fran arqueó una ceja. «Avísame si necesitas ayuda». Se marchó de vuelta a su estación. Los encontré durante mi segunda ronda de patrulla. 5 personas paradas en el mirador estelar, de espaldas al ventanal, observándome con una quietud inquietante. Al entrar, me detuve en seco. El aire parecía más pesado en mi pecho. Su postura, su atención fija, la forma sincronizada en que giraron para enfrentarme al unísono, era perturbador. No había un ápice de movimiento casual entre ellos, ni inquietud, ni ajustes de postura, ni siquiera un vistazo intercambiado. Era como si hubieran estado esperando. Uno de ellos, un hombre de pelo entrecano corto y un rostro que podría pertenecer a alguien de unos 40 años, sonrió. «Teniente Sáenz», dijo, su voz suave, practicada y extrañamente agradable. «Es un placer conocerla por fin». No lo reconocía, ni a ninguno de ellos. Todos parecían ordinarios, lo que de alguna manera los hacía más extraños, sin cicatrices, sin imperfecciones, sin asimetrías. Solo 5 rostros, vagamente familiares, como si los hubiera visto de pasada y olvidado los detalles. Apreté la tableta en mis manos. «Ustedes son los nuevos pasajeros», dije, manteniendo mi tono firme y profesional. «No recuerdo haberlos visto antes». «Es comprensible», respondió él, aún sonriendo. «Estábamos en criosueño. Es difícil recordar a todos durante el caos previo al lanzamiento, ¿no le parece?» Detrás de él, un hombre más alto, de ojos hundidos y cejas gruesas, asintió con una expresión perfectamente neutra. Otros 2, uno delgado de rasgos angulares y extremidades largas, y otro más robusto y calvome, observaron sin decir palabra. El último, un hombre delgado de facciones afiladas y pelo oscuro, simplemente inclinó ligeramente la cabeza. «¿Hay algo en lo que podamos ayudarla, teniente?», preguntó el primer hombre, haciendo un gesto hacia la sala con aire de cortesía ensayada. Solo estábamos familiarizándonos con el mirador. El mirador en sí era tan impersonal como el resto de la nave. Una sala rectangular con paredes reforzadas, muebles atornillados, una mesa, algunas sillas y el ventanal que ofrecía una vista estática del negro infinito exterior.
No era precisamente un lugar social. Familiarizándose, claro, dije con más firmeza, pero tendrán que despejar sus agendas para un informe. Necesitamos repasar protocolos y regulaciones del sistema. Su sonrisa permaneció inalterada. Por supuesto. Lo que necesite. Había algo demasiado pulido en el intercambio, demasiado ensayado. Miré a los otros nuevamente. Ninguno estaba haciendo nada abiertamente incorrecto. Pero la forma en que se paraban, inmóviles y perfectamente espaciados como piezas de ajedrez, me puso en alerta. Mi instinto decía que algo estaba mal, algo más que su extraña sincronización. Me fui sin decir nada más, mis botas resonando contra el piso metálico con un ritmo que de pronto sonó demasiado fuerte. Al llegar al corredor, activé mi comunicador. «Roca, ¿dónde estás?» «Haciendo una ronda en el nivel medio». «¿Por qué?» «Necesitamos hablar». Me tomó 5 minutos encontrarlo, tiempo suficiente para repasar el encuentro una docena de veces en mi cabeza. Cuando lo encontré cerca de los ascensores de mantenimiento, su rostro ya mostraba esa mezcla familiar de irritación y resignación que reservaba para las conversaciones conmigo que empezaban así. «¿Ahora qué?», preguntó, con una mano apoyada en la empuñadura de su arma. Mario Roca Herrera siempre parecía listo para lidiar con problemas. Hombros cuadrados, pelo corto al rape, mandíbula apretada como si estuviera masticando acero. Le relaté lo que había visto. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. «Estás pensando demasiado», dijo, cruzando los brazos. «Son colonos como todos nosotros. Quizás son raros. ¿Y qué? Llevas años dormida. La memoria se vuelve difusa». «Te digo que algo no cuadra», repliqué. «No actúan como pasajeros normales, ni hablan como ellos. ¿Qué quieres que haga? ¿Encerrarlos en la brick?» Resopló con un sonido corto y sin humor. «Mira, están en el censo, no tienen armas. No hay registros de mala conducta ni violaciones obvias. Si tienes algo más que malos presentimientos, házmelo saber». Apreté la mandíbula, pero no insistí. Roca era pragmático hasta la exasperación. A menos que alguien le apuntara con un arma o admitiera sabotaje, no perdería el sueño por ellos. No lo culpaba, pero tampoco me sentía tranquila. Algo en esos 5 extraños me erizaba la piel y no podía dejarlo pasar. La primera falla ocurrió a la mañana siguiente. Fran me llamó a la estación hidropónica, donde el agua se escurría por el suelo en arroyos lentos, acumulándose alrededor de las bases de los racks de cultivo. Al llegar, lo encontré agachado cerca de las bombas, con las mangas enrolladas. «Dime que esto no es lo que parece», dije. «Depende de lo que te parezca», respondió, golpeando la consola. Los sistemas lo marcaron como una subida de presión rutinaria. Pero eso no explica por qué los protocolos de seguridad no se activaron. Tuve que apagarlo manualmente. El daño no era catastrófico, pero era suficiente para alterar las proyecciones de suministro de alimentos. Me agaché junto a él, revisando las bombas. Todo parecía normal, sin señales de manipulación, sin fallas mecánicas obvias. Y sin embargo, el reporte de error me inquietaba. ¿Esto ha pasado antes? «No así», dijo Fran, señalando el agua. «A veces hay fluctuaciones menores, pero esto no debería ocurrir». Me puse de pie, apretando la mandíbula. Probablemente no era nada. Solo una coincidencia. Un pequeño fallo en un sistema diseñado para durar siglos. Pero el momento, justo después de que esos extraños aparecieran, mi mente repasó el encuentro en el mirador estelar. Sus respuestas demasiado corteses, su quietud inquietante, no solo estaban fuera de lugar, sino que parecían mezclarse deliberadamente en el fondo, como si ser olvidables fuera parte de su propósito. Ingresé un comando en mi tableta, iniciando un escaneo de los registros de acceso de la nave. Si habían estado merodeando donde no debían, el sistema debería haberlo registrado. Nada inusual apareció. Sin entradas no autorizadas, sin desviaciones de los protocolos estándar.
Era como si no existieran fuera del censo. Al salir de la estación hidropónica, noté que caminaba más rápido de lo que es, demasiado fuerte para el espacio reducido. El hombre entrecano se volvió hacia mí, su expresión imperturbable. «Ah, Teniente Sáenz», dijo con suavidad, como si nos encontráramos en una reunión de rutina. «Espero no haber causado alarma». «Esta área es restringida», repliqué, mirando fijamente el panel abierto. «¿Cómo entraron?» El hombre delgado se enderezó, su rostro sereno, casi plácido. «La puerta no estaba asegurada», dijo, con un tono ligero, pero extrañamente carente de defensa. «Sentimos curiosidad por los sistemas. Una nave como esta debe ser fascinante de mantener». Me acerqué, echando un vistazo al panel. Nada parecía alterado, pero el hecho de que estuvieran cerca me puso los nervios de punta. «La curiosidad no es excusa», dije, manteniendo la voz firme. «Los pasajeros no tienen acceso a áreas de mantenimiento. Regresen a los espacios comunes. Ahora». El hombre entrecano asintió levemente, como si le hubiera hecho una petición razonable. «Por supuesto, teniente. No pretendíamos sobrepasar límites». El hombre delgado dudó, sus ojos posándose en el panel un instante más antes de seguir al otro. Sus pasos eran anormalmente silenciosos sobre el piso metálico y no intercambiaron ni una palabra al salir. Esperé hasta que la puerta se cerró tras ellos. Luego me agaché junto al panel, pasando los dedos por los cables y conexiones. Todo parecía intacto, pero mi pulso no se calmó. Toqué mi comunicador. «Fran, necesito que revises algo». «¿Problema?» Su voz tenía un dejo de preocupación. «Quizá», dije, levantándome y mirando fijamente la puerta por la que se habían ido. «O simplemente más preguntas cuyas respuestas no me gustan». Fran y yo revisamos los registros en la sala de mando, desplazándonos por una matriz densa de informes del sistema en su tableta. Me incliné hacia adelante, estudiando la pantalla de la consola, tratando de encontrar un patrón en las anomalías que habían surgido desde que esos 5 extraños despertaron. O más precisamente, desde que aparecieron. Fallas en hidroponía, puertas que funcionaban mal, fluctuaciones en los sistemas ambientales que aumentaron temporalmente los niveles de CO2 en una cubierta. Ninguno de los problemas era catastrófico, pero todos estaban fuera de lo normal para los sistemas cuidadosamente calibrados del arca. «No es hardware», murmuró Fran, tocando la pantalla para resaltar una línea de tiempo. «Mira aquí. Los fallos comenzaron hace 3 días y están distribuidos en sistemas que no se superponen, como si alguien estuviera probando los límites». «¿Probando para qué?», pregunté recostándome en mi silla, mis botas firmes contra el piso para anclarme contra la creciente inquietud. «Ni idea», respondió, pasándose una mano por el cabello, ya despeinado. «Pero es deliberado. No se obtiene este patrón por accidente». Asentí lentamente. «Ejecuta un diagnóstico en los algoritmos de control primario. Si alguien ha estado husmeando donde no debe, quiero saberlo». Me miró de reojo. «Crees que son ellos, ¿verdad?» «No son pasajeros», dije con firmeza. «No de los reales, al menos. No sé qué son, pero no deberían estar aquí. Veré qué puedo encontrar». Me levanté y salí de la sala de mando, dirigiéndome a la cripta criogénica. El aire era más frío aquí, el oxígeno reciclado, tomando un leve escalofrío al pasar por la vasta disposición de colonos inactivos. Me moví entre las filas de cápsulas, cada una iluminada por una luz verde constante que marcaba a su ocupante como estable. 10.000 personas congeladas en un sueño silencioso y pacífico, ajenas a la rareza que se desarrollaba a su alrededor. Mis pasos se ralentizaron al acercarme al extremo más alejado de la cámara. 5 cápsulas agrupadas llamaron mi atención. A diferencia de las demás, sus luces parpadeaban débilmente en un ritmo irregular que no coincidía con el pulso constante de las otras.
Verifiqué el censo en mi tableta. Carlos Elisanto, Cristóbal Barreto, Elías Hidalgo, Guillermo Lobo Klein e Ismael Cordero. Los nombres estaban allí, igual que en los registros de vigía. Pero algo en esas cápsulas se sentía fuera de lugar. Me acerqué y limpié una fina capa de condensación del vidrio de la cápsula más cercana. Estaba vacía. Todas las 5 lo estaban. Sus interiores estaban impecables. Los acolchados ligeramente hundidos donde los cuerpos alguna vez habían yacido, pero ahora no eran más que cascarones huecos. Unos pasos detrás de mí rompieron mi concentración. El doctor Alejandro Millán estaba a unos pasos, su expresión calmada pero curiosa. «Estás nerviosa», dijo, alzando las manos en un gesto de paz. No tanto como Roca, pero se nota. «No hay mucho en este turno que se sienta normal», respondí poniéndome de pie. «¿Qué haces aquí?» «Revisando signos vitales», respondió, señalando las cápsulas alrededor. «Parte de mi ronda». Lo estudié por un momento. Alejandro era el psicólogo de la nave, y normalmente su tranquilidad era un ancla en situaciones como esta. Pero hoy su habitual serenidad parecía fina, como si estuviera esforzándose demasiado en mantener el papel. «¿Y los huéspedes?», pregunté, asintiendo hacia las 5 cápsulas parpadeantes. «¿Has hablado con ellos?». Alejandro cruzó los brazos, apoyándose levemente en la pared. «Sí, son interesantes. Un poco raros, quizás, pero no hostiles». «Raros no los describe», dije. «Aparecen en lugares donde no deberían, manipulan sistemas y sus registros no cuadran. Nada de esto tiene sentido. ¿Acaso algo en esta misión lo tiene?», replicó, su tono suave. «Volamos por el espacio profundo con 10.000 almas congeladas, esperando hacer un hogar en un planeta que nunca hemos visto. Quizás los huéspedes son solo otro pliegue en el caos». «Son más que un pliegue», dije con firmeza. «Son peligrosos. Y si no descubrimos qué hacen aquí, esta nave se desmoronará». Alejandro me miró por un momento. Luego suspiró. «Los vigilaré», dijo. «Pero no pierdas la cabeza por esto. La paranoia de Roca no ayuda a nadie». Esto no era paranoia. Era reconocimiento instintivo. Esa corazonada visceral que me había mantenido con vida durante mis años como ingeniera aeroespacial y luego como oficial. Algo estaba mal, y no iba a ignorarlo. Esa misma noche, la alerta llegó a través del comunicador mientras estaba en el comedor con Roca. Una de las cápsulas en la cripta criogénica se había desconectado. Cuando llegamos a la cámara, la cápsula estaba abierta. El colono dentro había desaparecido. No había rastro de un mal funcionamiento, solo una cápsula vacía y una luz roja parpadeando en la consola. Roca apretó la mandíbula mientras caminaba de un lado a otro, sus botas resonando contra las rejillas metálicas. Fran se arrodilló junto a la cápsula, su rostro iluminado por el suave resplandor de su tableta, mientras revisaba los registros del sistema. Yo me quedé cerca, mis ojos fijos en la cámara vacía. La imagen me provocó algo profundo y visceral, una mezcla de inquietud e ira que no podía sacudirme. «Esto no es posible», murmuró Fran sacudiendo la cabeza. «Las cápsulas no se abren solas. Están selladas al sistema de soporte vital, bloqueadas hasta la llegada». «A menos que alguien anulara el sistema», dije. «Alguien que sabe exactamente cómo manipular la nave». Fran no respondió, siguiendo desplazándose por los datos. Roca dejó de caminar y se volvió hacia mí. «¿Crees que son ellos?», preguntó cruzando los brazos. «Sé que sí», dije. Las palabras se sintieron más pesadas al pronunciarlas en voz alta, solidificando la sospecha que me había estado carcomiendo desde la primera vez que vi a los huéspedes. ¿Quién más podría ser? Han estado moviéndose por áreas restringidas,
apareciendo donde no deben. Y ahora esto. No pudieron entrar aquí sin ser detectados, replicó Roca, aunque con menos convicción. Los bloqueos de seguridad están activos. A menos que sean mejores en esto de lo que pensamos, terminé por él. O a menos que no estén sujetos a las mismas reglas que nosotros. Roca apretó los labios y desvió la mirada, el músculo de su mandíbula temblando. Entonces, ¿cuál es el plan, Vicky? ¿Quieres reunirlos e interrogarlos? No, aún no. Necesitamos pruebas primero, algo concreto. Roca resopló, sin soltar los brazos. Las pruebas no importarán si deciden abrir más cápsulas. O algo peor. Tenía razón. Y ambos lo sabíamos. La presencia de Fran en la consola ofrecía un sentido de equilibrio, su energía nerviosa atenuada por su concentración en la tarea. Pero la frustración de Roca reflejaba la mía. Cada momento que vacilábamos se sentía como un paso más cerca del desastre. Necesitamos encontrar al colono desaparecido, dije, enderezándome. Si descubrimos qué le pasó, podríamos obtener las respuestas que necesitamos. Los ojos de Roca se estrecharon. ¿Crees que sigue vivo? No lo sé, pero es la única pista que tenemos. Fran alzó la vista de su consola. Puedo intentar rastrear sus signos vitales, dijo. Incluso si ya no está con nosotros, los sistemas biométricos del Arca podrían tener un registro de dónde lo llevaron. Bien, asentí. Hazlo. Una hora después, los hallazgos de Fran nos llevaron a una parte de la nave que raramente usábamos, un laboratorio de investigación auxiliar en las cubiertas inferiores. El laboratorio había sido incluido en el diseño original del Arca para experimentos científicos a largo plazo, pero con la tripulación en rotación mínima, había permanecido inactivo durante años. La puerta estaba sellada cuando llegamos, pero Fran rápidamente la desbloqueó. Cuando se abrió, el aire viciado, saturado de químicos, me hizo retroceder. Mesas alineaban el espacio, cubiertas de equipos que no habían sido tocados en décadas, microscopios, contenedores y herramientas de diagnóstico. En el centro de la habitación, sobre una de las mesas metálicas, yacía el colono desaparecido. Mi estómago se encogió. La maldición ahogada de Roca apenas registró en mi mente mientras me acercaba, mis botas raspando contra el piso. El colono era un hombre de unos 30 años, su cuerpo rígido y pálido. Su traje había sido rasgado, exponiendo su pecho y abdomen, donde incisiones precisas y clínicas revelaban capas de músculo y tejido. Tubos salían de su cuerpo, conectados a una consola cercana que mostraba una serie de datos en texto brillante. ¿Qué demonios? La voz de Roca se desvaneció mientras se acercaba al cuerpo. Fran se quedó cerca de la entrada, su rostro pálido. Esto es avanzado, tartamudeó, señalando la configuración. Quien sea que hizo esto, sabía exactamente qué buscaba. Me acerqué a la consola, escaneando los datos. Las lecturas no tenían sentido. Patrones de actividad neural, tasas metabólicas, algo que parecía secuenciación genética. Era como si el colono hubiera sido reducido a una colección de variables para ser analizadas y manipuladas. Parece que tenemos nuestra prueba, dijo Roca, sombrío. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Primero los confrontamos, dije. Si están detrás de esto, necesitamos saber por qué y qué más planean. La mandíbula de Roca se tensó, pero asintió. Fran parecía menos seguro, sus ojos saltando entre el cuerpo y la puerta. ¿Y si no cooperan?, preguntó. Entonces los detenemos, dije, mi voz fría. Sea como sea. Encontrar a los huéspedes no fue difícil. Estaban reunidos en el mirador estelar nuevamente, parados en un círculo laxo cerca del ventanal. Cuando entramos, se volvieron hacia nosotros, sus movimientos perfectamente sincronizados. El hombre entrecano se acercó, su expresión calmada. «Teniente Sáenz», dijo, su voz tan suave como siempre. «¿A qué debemos el placer? 'No me moleste con formalidades'. Encontramos al colono.
el que desapareció. Por primera vez, algo cruzó su rostro, una emoción demasiado breve y sutil para nombrar. «Ya veo», dijo simplemente. «Lo mataron», gruñó Roca, su mano cerca de su arma. «Lo abrieron como un maldito conejillo de Indias». El hombre entrecano alzó una mano en un gesto de apaciguamiento. «Por favor, entiendan que lo que hicimos fue necesario». «¿Necesario?», espeté. «Manipularon la nave. Nos sabotearon desde el momento en que despertaron». «No sabotearon», respondió. «Observamos y estudiamos. Su especie es fascinante, teniente. Resiliente, compleja, pero también frágil. Necesitábamos comprender». «¿Comprender qué?», repetí. «Cómo rompernos, cómo controlarnos». El hombre entrecano negó con la cabeza. «Number, estamos aquí para prepararlos. Su misión, este viaje, está lleno de peligros que no pueden comprender. Somos guías, de cierta manera, pero para guiar, primero debemos entender». «Esa no es su decisión», dije con firmeza. «Esta es nuestra nave, nuestra misión. No tenían derecho». «¿Derecho?», repitió, inclinando ligeramente la cabeza. «Quizás. Pero los derechos son una construcción humana. Nosotros operamos por necesidad». «Se van», dije, mi voz baja pero resuelta. Los huéspedes intercambiaron miradas. El hombre entrecano suspiró suavemente. «Sí, ese es su deseo». «No es un deseo», dije. «Es una orden». «No pertenecen aquí», asintió lentamente, su actitud inmutable. «Muy bien. Pero entienda esto, teniente Sáenz. Sin nuestra guía, su viaje será mucho más peligroso». «Nos arriesgaremos», dijo Roca fríamente. Los huéspedes no discutieron. Simplemente se movieron hacia la salida, sus movimientos inquietantemente fluidos y coordinados. Al pasar, el hombre entrecano se detuvo, volviéndose a mirarme por última vez. «Buena suerte, teniente», dijo en voz baja. «La necesitarán». A la mañana siguiente simplemente se habían ido. No quedaba rastro de ellos, ni en los registros, ni en la cripta criogénica. Fran ejecutó todos los diagnósticos que pudo, pero los resultados siempre eran los mismos. Era como si los huéspedes nunca hubieran estado allí. El arca se sintió diferente en su ausencia, más silenciosa, más pesada. El colono desaparecido fue llevado al mirador estelar, su cuerpo preservado en estasis hasta que pudiéramos darle un entierro adecuado en amanecer. La tripulación siguió adelante, pero la inquietud persistió, una sombra que se negaba a disiparse. Esa noche, me senté en mis aposentos, mirando por el ventanal hacia el negro infinito. Los huéspedes nos habían dejado con más preguntas que respuestas, sus motivos tan inescrutables como sus acciones. Pero una cosa estaba clara: nos habían estado observando, probándonos, y de alguna manera alienígena, preparándonos para algo. No sabía qué era, y no estaba segura de querer descubrirlo.